Capítulo 27. El camino a casa. Mientras la nación celebraba en silencio la desaparición de Bellatrix Lestrange, Harry no hizo tal cosa. Pensó que sentiría una sensación de euforia al matarla, pero la verdad era que Bellatrix no había asesinado a su esposa. Ella no había sido quien lo desafió frente a los Black, y no había sido ella quien él sentía un odio ardiente. Cuando consideró a la mujer, se dio cuenta de que los dos apenas se habían encontrado durante sus años de fuga, tal vez 2 veces como máximo. Matarla resultó ser un gesto vacío para él mismo, pero era un medio para lograr un fin. Si esto no provocó una confrontación con Voldemort, nada lo haría. Aún así, seguía odiando a la mujer. Eso alimentó su intención de matarla cuando llegara a casa. ¿Estás bien, Harry?, cuestionó Sirius, sacándolo de sus pensamientos. Bien, respondió Harry. Sirius lo miró con escepticismo por un momento y se encogió de hombros. ¿Estaba bien? Harry no lo sabía. Se sintió bien por librar a Gran Bretaña del seguidor más peligroso del Señor Oscuro, pero fue una victoria vacía para él. Sin Narcisa para mostrar todos sus esfuerzos aquí, todo eso no tenía sentido. Necesitaba matar a Tom y sabía exactamente qué lo impulsaría a actuar. ¿Qué tal si me dejas usar tu radio por un rato?, solicitó. El ex comentarista de Quidditch lo miró interrogativamente antes de soltar un profundo suspiro. ¿Por qué tengo la sensación de que vas a hacer algo estúpido? Porque lo soy, respondió Harry fácilmente. Lee sacudió la cabeza mientras los gemelos Weasley adoptaban la mirada traviesa que usaban cuando sabían que algo estaba pasando. Le mostraremos el camino, ofreció George. ¿Quiénes somos nosotros para negarle su petición a la novia del país? Siempre y cuando él nos deje participar. Por supuesto, estuvo de acuerdo Fred. Ven, déjanos mostrarte nuestra operación de comunicaciones. Harry sonrió divertido al dúo. Antes de seguirlos a ellos y a Lee. A pesar de todo lo que habían soportado, habían logrado aferrarse al ingenio y al sentido del humor por los que eran conocidos. Esta es la base de nuestros esfuerzos para molestar a los mortífagos, explicó George mientras entraban a lo que una vez había sido la habitación de Ron en Grimmauld Place. Aquí damos noticias que levantan el ánimo, se burlan de la gente si es un día lento, y proporcionar música para las masas, finalizó Fred con orgullo. Ahora, tal vez le gustaría compartir qué es lo que está haciendo, señor Potter, instó. Bueno, Harry comenzó a rascarse la barbilla mientras pensaba, un poco de burla sería algo bueno, algo de incitación y algunos insultos también deberían ser suficientes. Tal vez una canción para rematar todo. Los gemelos asintieron con aprobación. ¿Y a quién le dedicaremos esto?, Lee presionó. ¿Por qué perder el tiempo? Harry suspiró. Enviemos esto directamente al Señor Oscuro. No puede permitir que nadie cuestione su valentía, ¿verdad? Lee negó con la cabeza. Más bien tú que yo, amigo, pero es todo tuyo. Dejaré que uno de estos payasos haga la presentación y luego tú podrás hacerte cargo. Harry asintió mientras Lee comenzaba a preparar el equipo. Olvídese de la muerte de Bellatrix, esta era una buena idea para sacar a Tom de las sombras. Su ego no le permitiría ignorar tal movimiento. Romper a Narcisa no le había resultado fácil dormir la noche anterior. El peso de la muerte de su hermana pesaba mucho sobre ella, no porque estuviera tan triste como esperaba, sino porque no la lloró como pensaba que debía hacerlo. En todo caso, Bellatrix ya no estaba cerca y sentía como si le hubieran quitado una carga de encima, como si Narcisa pudiera respirar un poco más libremente. Fue un pensamiento extraño. Bellatrix nunca había sido realmente un peligro para ella, entonces ¿por qué estaba tan aliviada? Ella no lo sabía, pero lo sabía, y eso solo se sumaba a las muchas otras preguntas que sus emociones en conflicto planteaban. Aún así, no pudo evitar sonreír al recordar el sueño que había tenido cuando finalmente sucumbió a la fatiga.
Había sido el día de su boda, pero no del llamativo asunto que había compartido con Lucius. En este, se había casado con Harry, la sonrisa que lució durante la ceremonia abierta, brillante y sincera. Recordó a su madre enseñándole cómo fingir una sonrisa cuando le hacía sus votos a Lucius, pero esas lecciones no eran necesarias aquí. Con Harry, no podía imaginar a ninguna mujer más feliz el día de su boda que ella. Bueno, lo más feliz que un sueño puede hacer a alguien. Una vez más, tuvo que recordarse a sí misma que nada de lo que estaba viendo había sucedido. El hogar vacío y sin amor en el que había vivido durante casi 3 décadas era un claro recordatorio de ello. Entonces, ¿por qué todavía se aferraba a un hilo de esperanza de que estos eran más que sueños, esa pequeña parte de ella que no le permitía creer lo contrario? Narcisa se enorgullecía de abordar las cosas con una lógica fría, pero la lógica no era algo que quisiera implementar aquí. Esa misma parte de ella que se aferraba a la esperanza no fue descartada tan fácilmente, y la esperanza solo creció cuando la radio cobró vida. Damas y caballeros de la Gran Bretaña mágica. Aquí Rapier. En los últimos años les hemos traído noticias, música y risas en estos tiempos oscuros, pero esta noche les traemos algo diferente. De hecho, somos Rapier, continuó la segunda voz. Esta misma noche, nos contactó nada menos que el hombre que ha estado causando sensación en todo el país durante estos últimos días y desea hablar con usted. ¿Tiene un nombre en clave? No hay necesidad de uno, habló la nueva voz, su tono frío y premonitorio. Narcisa sintió que una sacudida de emoción la abrumaba. Ella conocía esa voz. Era el que había estado escuchando en sus sueños. Harry, susurró, acercándose a la radio. No necesito un apodo ni esconderme de aquellos a los que cazo. Mi nombre ha sido susurrado por aquellos que saben que voy a por ellos, y es con ellos con quienes hablo primero. Siguió un momento de silencio, pero cuando la voz volvió a sonar, de alguna manera sonó más fuerte y más amenazadora que antes. A aquellos de ustedes que se han aliado con el Señor Oscuro, les insto a que huyan. Él no puede protegerlos de mí, nada puede hacerlo. Les doy esta única oportunidad para que huyan como los cobardes que son, o morirán. Aquellos a quienes quieres morirán. No tomes mis palabras a la ligera, solo necesitas ver lo que he hecho. ¿Dónde está Fenrir Greyback? Está muerto, respondió la voz de Rapier. Al igual que toda su manada, continuó Harry. Bellatrix Lestrange está muerta junto con muchos otros tontos que se sentían seguros, escondiéndose detrás de una máscara blanca. No hay nada que puedas ganar, pero todo lo pierdes al estar junto a él. Aprovecha la oportunidad que te estoy dando, no respondas a su llamada. ¿Y qué pasa con el Señor Oscuro? River cuestionó. Siguió otro breve silencio mientras Harry consideraba sus palabras, pero cuando habló, fueron asertivas e intransigentes. Como siempre lo has hecho, Tom, acechas en las sombras. No pretendamos que no sabes quién soy o que este día no llegará. Soy todo lo que temes, todo lo que atormenta tus sueños y te quita a tus seguidores. No puedes escapar de la muerte, Tom Riddle, ellos siempre tendrán lo que les corresponde. Muerte. Un graznido siguió puntuando la declaración. Ven, Tom, demuestra a todos que eres lo que proclamas ser. Reúnete conmigo y el destino decidirá cuál de nosotros vivirá. Si no lo haces, te llamo cobarde y te encontraré de todos modos. No puedes huir de muerte. Me encontrarás donde todo comenzó en Halloween de 1981. Allí comenzó y allí terminará. Narcisa sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la radio quedó en silencio una vez más. Harry iba a luchar contra el Señor Oscuro. ¿Por qué haría tal cosa? Ella había sido testigo de primera mano de lo que el hombre era capaz de hacer y tratar de enfrentarlo era casi un suicidio. Solo un tonto haría algo así. Sacudió la cabeza mientras el mensaje del señor Peverell resonaba en su mente, frunciendo el ceño ante una comprensión repentina. Halloween, 1981, murmuró.
Ella, por supuesto, conocía bien la fecha. Fue cuando se pensó que el Señor Oscuro había caído mientras intentaba matar a Harry Potter. El niño había vivido y el mundo había estado en paz durante los años siguientes. Pero si Peverell se refería a eso, Narcisa sacudió la cabeza una vez más. Fue imposible. No había manera concebible de que Potter y Peverell fueran el mismo hombre, con el que ella misma se había casado en sus sueños durante la década de 1970. ¿Cómo fue posible tal cosa? No lo fue, ¿verdad? Su mente lógica luchó por prevalecer, pero por mucho que intentó negar sus sueños, las emociones que estaba experimentando, simplemente no pudo. Aún así, se aferró a ellos como una tonta enamorada, y eso solo sirvió para hacerla llorar. Nuevamente, se cuestionó por qué le estaba pasando esto, se cuestionó qué tipo de magia estaba experimentando para sentirse así. Si se tratara simplemente de una serie de sueños, descartarlos de plano sería sencillo. No fueron así. Eran visiones, vislumbres de otra vida que de alguna manera se estaban derramando en la que ella había vivido. ¿Cuándo terminaría y qué significaba todo? Ahora más que en los días anteriores, las preguntas ardían, y se encontró anhelando la verdad del asunto, si tan solo dejara de molestarla con los momentos arrebatados de un tiempo y lugar en el que era más feliz. Recomponiéndose lo mejor que pudo, reflexionó sobre lo que todo eso podría significar, pero fue en vano. No hubo respuestas ni se sacaron conclusiones. Narcisa Malfoy simplemente tendría que esperar a que todo esto terminara por sí solo. Había poco más que pudiera hacer hasta que Harry hubiera luchado contra el Señor Oscuro, algo que le preocupaba. Si él cayera, ella nunca obtendría las respuestas que buscaba, pero si él triunfara, sabía que aprendería la verdad. Sin embargo, era probable que la verdad la dejara más conflictiva y desgarrada de lo que ya se sentía. Romper, por primera vez en su vida, el Señor Oscuro sintió una sensación de pérdida. No era que se preocupara por Bellatrix más allá de su papel como su seguidora más leal y devota, sino más bien por el motivo de que se la llevaran. Supuso que había desarrollado una especie de cariño por ella a lo largo de las décadas que había llegado a conocerla, pero no era esto lo que alimentaba sus sentimientos actuales. No, fue solo temeridad lo que Peverell había mostrado al hacerlo. Ella había sufrido, no había duda de eso, el hechizo usado para robarle a Bella su vida, uno que ella misma había usado a menudo y del que se jactaba. Era una forma bastante desagradable de encontrar el fin. La víctima experimentaría un grave trauma físico y mental, lo que la impulsaría a una frenética mutilación de sí misma. Los efectos de esto fueron espantosos, y a Bella no le había ido mejor que a ninguna de las víctimas que había descrito desde que él la conoció. En sus últimos estertores de vida, se había arrancado cantidades sustanciales de carne de la cara y el cuello. Incluso uno de sus llamativos ojos violetas había sido arrancado casi de su órbita. Era un espectáculo bastante sombrío de contemplar. Una desaparición indeseable para cualquiera. Aún así, no fue ni la pérdida de la mujer ni la naturaleza de su muerte lo que le molestó tanto. Fue lo que lo llevó a ello y la impotencia que experimentó para evitar que sucediera. Ella había sido sacada de esta misma habitación, sin obstáculos y por el maldito cuervo al que había maldecido innumerables veces. Despreciaba al pájaro y lo estrangularía en la primera oportunidad que tuviera. Sin embargo, la plaga había demostrado ser tan esquiva como siempre y el Señor Oscuro no había podido seguirla. No había ningún rastro mágico que encontrar ni nada más que hacer. Desde que era un niño ni experimentó lo que le sucedió la primera vez que se encontró con Harry Potter, no se había sentido así y era algo que no le sentaba bien. Cuando era un Tom Riddle adolescente y se enteró de la crueldad del mundo, había prometido que nunca se encontraría en una situación tan indefensa y, sin embargo, había sucedido más de una vez.
Incluso ahora, sentía el opresivo sentimiento de vulnerabilidad que había experimentado durante sus años de formación bajo el cuidado de la señora Cole y los demás trabajadores del orfanato. Se sacudió esos sentimientos. El señor oscuro ya no era un niño maltratado, ni tampoco un simple mortal. Quienquiera que fuera Peverell, no podía esperar compararse con Lord Voldemort, el mago que había ido más allá de lo que cualquier otro había hecho para asegurar su legado, aunque no podía negar la crueldad y eficiencia con la que trabajaba su recién encontrado enemigo. En menos de una semana, Peverell había causado más daño al régimen del Señor Oscuro que todos los que se le habían opuesto juntos durante muchos años. Sus hombres lobo estaban muertos, muchos otros de sus seguidores estaban muertos e incluso Bellatrix había desaparecido. Era, cuanto menos, desconcertante, pero aún así solo resultaría ser un revés menor. Cuando Peverell muriera, el Señor Oscuro podría reconstruir y resolidificar su dominio sobre la mágica Gran Bretaña, aunque primero habría que ocuparse del primero. Peverell ya había avanzado demasiado para su gusto y no podía permitir que continuara. Pero ¿cómo podría llegar hasta el hombre esquivo? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la radio que cobraba vida desde un rincón de la habitación y su humor irritado pero pensativo cambió a uno de furia cuando la voz burlona habló. Desde que estableció su posición de poder, estas voces se habían estado transmitiendo. Al principio, habían sido poco más que mensajes tontos de esperanza y aliento para resistir a su régimen, pero habían crecido hasta convertirse en una molestia y, más recientemente, en un apéndice que inducía a la ira que no necesitaba. Sabía de las transgresiones contra él perpetradas por Peverell, los fallos de quienes tenían la tarea de librarlo de ese hombre. No necesitaba que los cobardes engreídos se los repitieran como loros y los transmitieran para que todos los oyeran. Sin embargo, el Señor Oscuro escuchó, y tanto su curiosidad como su ira se despertaron repentinamente cuando el propio Peverell habló con el Señor Oscuro. Soportó las fanfarronadas, las reprimendas y los insultos, pero su pecho se apretó cuando le fueron regaladas las piezas faltantes del rompecabezas que había pasado los últimos días formando. Imposible, susurró en negación. Potter se había ido. Los tontos que trabajaban en el departamento de misterios le habían asegurado que aquellos que atravesaran el velo no regresarían. No sabían a dónde conducía, pero aquellos que, voluntaria o involuntariamente, habían pasado por allí nunca fueron vistos ni oídos de nuevo. El Señor Oscuro sacudió la cabeza. No, no podría ser Potter. Durante semanas después de haber atrapado al hombre en el departamento, Lord Voldemort había estado inconsolablemente furioso. Aunque supuestamente estaba muerto, no hubo ninguna satisfacción en el evento, ninguna reivindicación por los muchos años pasados como poco más que una presencia sin su cuerpo. El Señor Oscuro había soñado con matar al niño él mismo solo para perder el control de hacerlo cuando llegó el momento. Había estado enojado pero lo había superado. En verdad, Harry Potter había sido solo un punto pasajero en su ascensión, pero uno que preferiría no haber tenido que soportar. Una y otra vez había sido frustrado por el chico, y luego simplemente había desaparecido a través del arco. En todo caso, el final había sido inadecuado, incluso anticlimático, y no correspondía con lo que el Señor Oscuro había aprendido de la profecía sobre ellos dos. Sin embargo, él no era alguien que maldijera lo que había demostrado ser una bendición hasta ahora. Con Potter desaparecido y la profecía ya no pesando sobre él, todo el enfoque de Voldemort pudo concentrarse donde era necesario, y los focos de resistencia restantes fueron sofocados en un grado tolerable. Todavía había miembros de la Orden del Fénix que lograron eludir la captura, pero habían demostrado ser poco más que irritantes. Sin Dumbledore, no eran nada. No se puede huir de la muerte. Las frías palabras de la fría voz de Potter habían calmado al Señor Oscuro, lo habían dejado con una sensación desconcertante por un momento antes de que se recompusiera. No huyó, gruñó, Benzo.
La radio se había quedado en silencio unos minutos antes, pero el señor Oscuro quería una reacción, quería que Potter lo escuchara. No huyó, dijo furioso, reduciendo la radio a polvo con solo un movimiento de su varita. Su preocupación había dado paso a una ira palpable, una rabia que durante muchos años había estado reservada para Potter y que una vez más había encontrado un hogar dentro de él. El hombre encendió una furia dentro del señor Oscuro como ningún otro podría y enterarse de que Potter, entre todas las personas, estaba detrás de lo que le había sucedido la semana pasada solo la alimentó aún más. ¿Alfarero? ¿El patético y mediocre debilucho había orquestado esto? Si no fuera por el escalofrío que recorrió la espalda del señor Oscuro al pensar en ese hombre, descartaría tan fantástica idea. Potter había demostrado ser inepto, afortunado a lo largo de sus encuentros, pero al final carecía de cualquier talento real digno de mención. Aún así, el hombre lo incitaba, se burlaba de él como si fueran iguales. Frunció el ceño ante ese pensamiento. La profecía hablaba de que Potter sería su igual. El señor Oscuro sacudió la cabeza. No, Potter nunca podría aspirar a ser su igual en nada. El hombre era patético y, sin embargo, había causado tanta devastación desde que regresó. Godric Hollow, murmuró pensativamente. Matar a Potter allí de hecho sería un final apropiado para el enredo en el que se habían encontrado durante las últimas 2 décadas. Un final mucho más apropiado, por cierto. Aún así, tendría que actuar con cautela. No sería bueno que todo su trabajo se deshiciera debido a su afán por finalmente deshacerse del hombre, pero esta no era una oportunidad que dejaría pasar. Te veré, Potter, murmuró el señor Oscuro, ya armando un plan para asegurar su victoria. ¿Romper podrías hablar conmigo, Harry? Preguntó Sirius desde la puerta abierta de lo que solía ser su dormitorio. Harry asintió y entró en la habitación por primera vez desde que había dejado Grimmauld Place muchos años antes. Evidentemente, no lo habían tocado. Incluso la pluma y la tinta que había usado para escribir una nota de despedida para su padrino todavía estaban en la mesita de noche donde las había dejado. Nunca terminó esa nota y siempre había llevado la culpa consigo. Simplemente no había sabido qué decirle el hombre para hacerle entender por qué iba o explicarle lo que iba a hacer. ¿Cómo podría hacerlo cuando él mismo no podía responder las preguntas que haría Sirius? Soltó un profundo suspiro mientras se sentaba en el borde de la cama y observó la apariencia de quizás la única persona que nunca había dudado o menospreciado de él en su vida. Sirius había envejecido, sus mechones que alguna vez fueron gruesos y oscuros estaban veteados de gris en algunos lugares, y su barba seguía su ejemplo. Tenía la expresión de un hombre derrotado y cansado, el peso de todo lo que había soportado grabado en su piel con cada arruga. ¿Crees que es prudente provocarlo así? Harry se encogió de hombros. No deseaba pelear con Sirius, pero no dejaría que su método fuera cuestionado, no cuando conocía a Voldemort mejor que nadie. Es la única manera de lograr que venga a mí, respondió. Sirius asintió. No estoy debatiendo eso, sino cuestionando su sensibilidad, suspiró. Mira, Harry, cualquier cosa que hayas estado haciendo ha funcionado. Lo he visto por mí mismo, pero sigue siendo él. Es igual de peligroso, especialmente para ti. Tal vez, estuvo de acuerdo Harry, pero aquí soy más peligroso para él que él para mí. No moriré aquí, Sirius. El destino no lo permitirá, al menos no hasta que lo vuelva a encontrar. Sirius lo miró confundido. No sé qué significa eso. No lo hizo y cuando Harry vio el rostro frustrado de su padrino, se apiadó de él. Donde vivo ahora, él está ahí esperándome. Sobreviviré aquí porque el destino ya ha elegido nuestro campo de batalla final. Sirius resopló. Todavía no lo entiendo. No espero que lo hagas, se rió Harry. Sirius sacudió la cabeza y miró especulativamente al joven. Le resultaba difícil pensar en Harry como tal, pero no podía negarlo.
Harry se había convertido en un hombre, uno que había vivido hasta ser mayor que Lily James. Ese fue un pensamiento aleccionador. ¿Tu casa, estoy allí?, cuestionó. Después de un momento, Harry asintió. No había ninguna razón para ocultarle la verdad. Lo eres, confirmó. Incluso fui tu profesor de defensa durante un año. Los ojos de Sirius se abrieron como platos. ¿Todavía estoy en Hogwarts? Apenas estás terminando tu 7º año. Maldita sea. ¿Qué hay de ti? Realmente no has dicho mucho sobre tu vida, aparte de que estás casado y tienes una hija. Ellos son lo importante, respondió Harry, pero yo juego Quidditch profesionalmente. Maldita sea, resopló Sirius. ¿Qué equipo? Los halcones. Sirius asintió apreciativamente, su mirada se volvió de anhelo y arrepentimiento. Me gustaría poder verlo, murmuró. Tienes un abono de temporada, señaló Harry. ¿Sabes lo que quise decir? Los dos guardaron silencio por un momento antes de que Sirius hablara una vez más. Tus padres, esta vez estaremos a salvo. Lo sé, dijo Sirius con desdén. ¿Saben de ti? Harry negó con la cabeza. Tenían 15 años cuando llegué, explicó. No podría simplemente, ya sabes. No, no creo que puedas, estuvo de acuerdo Sirius. ¿Les dirás? No, negó Harry. Soy un hombre adulto, Sirius, y no necesito una madre y un padre. Por mucho que lo desee, los James y Lily que he llegado a conocer no son los mismos que murieron protegiéndome. Son James Potter y Lily Evans. Si se casan, es posible que tengan otro Harry, pero no seré yo. Sirius dejó escapar un profundo suspiro mientras lo miraba con simpatía. Eso debe ser difícil. En realidad no, Harry no estuvo de acuerdo. Pensé que lo sería, pero cuando conocí a James y me di cuenta de que era solo un adolescente, no podía verlo como mi padre. Fue aún más difícil con Lily. Perdí a mis padres cuando tenía 1 año e incluso lo que he pasado no podría cambiar eso. Ahora tengo esposa e hija. Ellas son mi familia. Sirius sonrió ante la mención de ellos. ¿Puedo ver la foto otra vez? Harry le entregó la foto de Elena y Sirius la miró con reverencia durante varios momentos. Ella es hermosa, Harry, elogió mientras fruncía el ceño. Sin embargo, hay algo familiar en ella, pero no puedo descifrarlo. Harry se rió. Había pensado que Sirius habría identificado la familiaridad que vio en su hija inmediatamente después de verla, pero el hombre había demostrado ser bastante tonto. Tal vez si vieras una foto de su madre te ayudaría, sugirió, ofreciendo otra foto de la colección que guardaba con él. Sirius lo aceptó, su ceño se hizo más profundo antes de mirar a Harry en shock, horrorizado e incrédulo por lo que estaba viendo. La foto era una de Narcisa y él el día de su boda, ambos estaban sonriendo alegremente, sin vigilancia cuando el fotógrafo tomó la imagen. Era uno de sus favoritos y él mismo tenía 3 copias. ¿Te casaste con Narcisa? Sirius preguntó tontamente. ¿Te casaste con mi prima? Lo hice, respondió Harry sin vergüenza. Créanme, no planeé que esto sucediera, pero me enamoré de ella. Sirius parecía disgustado por la idea. Pero ella siempre fue una vaca muy presumida. Harry resopló y permitió que el insulto pasara por su cabeza. Su padrino era muy parcial hacia cualquiera que alguna vez hubiera llevado el nombre de Black. A uno de ellos se le podría haber dado la orden de Merlín por salvar a niños muggles de un edificio en llamas, y aún así los trataría como trataría a los demás. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella, Sirius? Preguntó. No me refiero simplemente a estar en la misma habitación que ella, me refiero a hablar realmente con ella. El hombre se encogió de hombros. No lo sé, probablemente unos meses antes de comenzar en Hogwarts. Entonces, ¿cuándo tenía qué? ¿17? Supongo que lo habría sido. Entonces, ¿no sabes en qué tipo de mujer se convirtió? Sirius adoptó una mirada similar a la que tendría un niño regañado si lo hubieran sorprendido haciendo algo que no debía.
No, no lo sé, suspiró de mala gana. Harry sacudió la cabeza divertido. Ella es la persona más amable, generosa y hermosa que he conocido. Cuando llegué por primera vez, ella me cuidó hasta que recuperé la salud, me ayudó cuando lo necesité y nunca pidió nada a cambio. Entonces, ¿te acabas de casar con ella? Harry le dio un puñetazo al hombre en el hombro mientras se reía. Me casé con ella porque quería y ella quería casarse conmigo. Somos felices, Sirius. Sirius dejó escapar un profundo suspiro mientras miraba al joven inquisitivamente. Está bien, puedo aceptar eso, admitió, pero tú y la prima Cissy. Nunca lo hubiera imaginado. No, yo tampoco lo habría hecho, estuvo de acuerdo Harry, pero funciona. Trabajamos y no estaría sin ella. Sirius le ofreció una sonrisa. Estoy feliz por ti, dijo con sinceridad. No fingiré que ella no era una perra engreída cuando éramos niños, pero si dices que es diferente, te creeré. Gracias, respondió Harry. De todos modos, por muy interesante que sea dejar embarazada a mi prima, continuó Sirius con una mueca, eso no es de lo que estábamos hablando. No harás cambiar de opinión, suspiró Harry. No, porque eres tan terco como tu madre y tu padre, refunfuñó Sirius. Lo que iba a decir es que voy a estar allí contigo. No aceptaré un no por respuesta, Harry. Esta es mi guerra tanto como lo es la del resto de las personas que viven aquí. Harry había esperado esto, pero también había esperado poder encontrar una razón para disuadir a Sirius de involucrarse. Quizás había olvidado que no estaba lidiando con el Sirius adolescente que estaba asombrado y un poco temeroso de él. Este Sirius no era ninguna de las dos cosas y estaría en Godric Hollow independientemente de las medidas que tomara Harry para mantenerlo alejado. Bien, resopló Harry, pero si vas a estar allí, necesito que hagas algo por mí. Nómbralo, respondió Sirius simplemente. Necesito a Malfoy vivo. ¿Malfoy? Harry asintió. No le apetecía mucho explicar su necesidad del hombre, y para su alivio, Sirius no pidió razonamiento. Su padrino simplemente asintió. Haré lo que pueda y me aseguraré de que la orden haga lo mismo. Gracias, respondió Harry agradecido. Ahora, mientras esperamos, tengo algunos preparativos que hacer. Volveré aquí antes de ir a Godric Hollow. Estaremos listos, le aseguró Sirius. No había nada más que decir por el momento, y Harry se despidió de la casa. La inevitable pelea con Voldemort se acercaba cada vez más, pero no era esta lo que preocupaba a Harry. Aquí, este Voldemort sabía poco de él o de lo que era capaz de hacer. En todo caso, esto era poco más que una muestra del hombre al que se enfrentaría en los meses o incluso años venideros. El Tom Riddle que había llegado a conocer durante sus años de formación puede que tuviera más experiencia, pero se le había hecho un daño irreparable a su alma, y si Harry hubiera aprendido algo sobre el tema, un alma tan fragmentada y traumatizada como la de Tom lo sería para su detrimento. El hombre simplemente no lo sabía todavía. Romper, solo unos momentos después de que la radio se callara, la mansión se había convertido en un torbellino de actividad. Se podían escuchar voces elevadas, pisadas apresuradas e incluso sonidos de altercados físicos. Esperando varios minutos después de que todo aparentemente se hubiera calmado una vez más, Narcisa salió de sus habitaciones con su varita en la mano y se dirigió a la parte principal de la casa desde donde operaba una muestra considerable de los números del Señor Oscuro. Durante años había sido la anfitriona de esta gente, aunque solo de nombre. Hacía tiempo que había renunciado a ser acogedora o cortés, mostrando a estos hombres y mujeres el mismo nivel de respeto que ellos le mostraban. Ninguno. En cambio, los ignoró, manteniendo sus propias actividades en sus propias habitaciones donde ellos no podían pisar, fingiendo que no había una fuerza reunida bajo su techo. Funcionó en su mayor parte y se había acostumbrado a su presencia, pero no le gustaba ni entendía por qué necesitaban estar aquí.
En cierto modo, sirvió para reforzar el control del Señor Oscuro sobre su marido y su hogar. Si mataran a Lucius, el acceso a la riqueza familiar continuaría a través de la presencia de Draco y los mortífagos aquí. Si ambos hombres Malfoy murieran, no se perdería nada. Narcisa sacudió la cabeza al ver a Lucius y Draco teniendo una discusión bastante acalorada cuando ella entró al salón familiar. Fue aquí donde tuvieron lugar las importantes conversaciones de Malfoy. Bueno, quizás una vez. Ahora Lucius lo usaba principalmente para esconderse de Lord Peverell. Te prohíbo que estés allí, Draco. Lucius siseó. No puedes prohibirme, padre, respondió la rubia más joven. Quiero ver a Potter destruido por nuestro señor. Lucio negó con la cabeza. Uno de nosotros debe permanecer dentro de estos muros y nuestro señor insiste en que yo esté allí. Las fosas nasales de Draco se dilataron con irritación cuando su mirada se clavó en la de su padre. Entonces, ¿debo esconderme como un cobarde? Debes asegurarte de que nuestra línea se preserve, respondió Lucius. Debes proteger a tu hijo. Los dos hombres se miraron obstinadamente. El punto muerto solo se rompió con el sonido de un bebé quejándose. Narcisa no había notado a la otra rubia en la habitación, una mujer joven que solo podía ser la novia de Draco, que sostenía un montón de mantas cerca de su pecho. No fueron las mantas las que atrajeron su propia mirada, sino los ojos atormentados de Astoria Greengrass. Dentro de ellos, vio una pequeña cantidad de esperanza parpadeando, aparentemente ante la idea de que Draco se saliera con la suya. Se desvaneció cuando el joven suspiró y asintió de mala gana. Evidentemente, Draco no era un buen marido y su esposa vivía temiéndole. Me quedaré, murmuró. Bien, suspiró Lucius. Ahora, ¿cuántos de los cobardes huyeron? Draco se encogió de hombros. Muchos lo lograron, pero nosotros detuvimos a más. Los que viven están en las mazmorras. Lucio asintió. Le temen, Draco, incluso más que a nuestro señor. Draco resopló burlonamente. ¿Temen a Potter? Siempre ha sido débil. Lucius lo interrumpió sacudiendo la cabeza. Él ya no es tal cosa. Lo que sea que Potter se haya convertido tiene al Señor Oscuro involucrado. Con la historia entre ustedes dos, preferiría que no estuvieras presente para provocar su ira. El Señor Oscuro no estaría agradecido por tu interferencia. Ya acordé que no estaré allí. Draco siseó mientras corría hacia la puerta, de la misma manera que lo hacía cuando era niño cuando algo no salía como quería. Su esposa obedientemente cojeó tras él, sus ojos ahora sin nada fijos en el suelo mientras intentaba calmar a su bebé. Lo que sea que Draco le había hecho había roto su espíritu y Narcisa sospechaba que la razón por la que la mujer continuaba era por el niño que llevaba en brazos. Había visto esa mirada en pacientes con los que había trabajado durante su estancia en San Mungo. Muchos de ellos optaron por poner fin ellos mismos a su sufrimiento en lugar de revivir o seguir soportando lo que tenían. ¿Debes permitirle que la trate como lo hace? Le espetó a su marido. Lucius la miró con incredulidad antes de encogerse de hombros descuidadamente. Ella es su esposa, ¿no es así? Él puede tratarla como mejor le parezca. Y ahí estaba, la misma insensibilidad que vio en su hijo reflejada en los ojos de su padre. Lucius no se había atrevido a tratarla de esa manera, pero ella había llegado a conocer sus propias discreciones a lo largo de los años, su propensión hacia inclinaciones más bárbaras en lo que respecta a las mujeres. Para él, debían utilizarse de la forma que considerara adecuada, con o sin su consentimiento. Buena suerte mañana, Lucius, ofreció sin sinceridad. La visión del hombre y los pensamientos sobre su propio hijo la enfermaban, y no negaría que esperaba que Lucius finalmente cosechara lo que había sembrado a lo largo de su vida. Había hecho miserables a muchos, incluida ella, y Narcisa no podía pensar en ninguna cualidad redentora que poseyera el hombre. Alguna vez pensó que él era un padre bueno y cariñoso,
Pero en verdad, no había hecho nada más que crear otro monstruo en Draco. Si al mundo le quedara algo de bondad, Lucius encontraría un final miserable y Draco sería incapaz de continuar como estaba. No deseaba la muerte de su hijo, pero había que hacer algo. Necesitaba comprender cómo debería ser el mundo y no el estado mágico sin ley en el que se había convertido Gran Bretaña. Durante demasiado tiempo había hecho lo que deseaba y algo tenía que ceder. Ni siquiera el mundo oscuro en el que vivían podía ser tan frío, ¿verdad? Romper la espera es la peor parte, murmuró Sirius desde su lugar frente a la chimenea que una vez perteneció a los Potter. Harry había pasado todo el día en Godric's Hollow, preparándose para lo que estaba por venir. La casa en la que había pasado el primer año y medio de su vida se había abierto para él como si le estuviera dando la bienvenida de regreso. Esta, sin embargo, no era su casa. Su casa lo estaba esperando y esto fue simplemente una parada en el camino hacia allí. No pasará mucho tiempo, aseguró Harry al hombre y a los otros miembros de la orden que habían insistido en estar aquí. No puedes saber eso, muchacho, gruñó Moody. Estos bastardos te harán esperar y atacarán cuando no lo esperes. Harry resopló. Será pronto. ¿Qué te hace pensar que? Porque ya están aquí. El primero de los mortífagos había llegado poco después del amanecer, sin duda explorando el área en busca de lugares donde pudieran buscar una ventaja. Aquí no habría ninguno para ellos. Harry ya se había ocupado de eso. A lo largo del día, más y más habían llegado y se habían escondido dentro del pueblo, o eso creían. No podían esconderse de él ni de Olin, quien mantenía a Harry informado de sus movimientos. El propio Tom se había apoderado de la iglesia como base de operaciones. Aún así, Harry también lo sabía. El Señor Oscuro tenía la ilusión de que tenía control sobre lo que sucedería. No sabía que Harry tenía firmemente el control de todo, y cuando llegara el momento, Tom aprendería, pero sería demasiado tarde. Lord Voldemort ya estaba muerto, solo que aún no lo sabía. «Estás terriblemente tranquilo, Harry», comentó Sirius. «No sé si eso es algo bueno o no». «No estoy tranquilo, Sirius, estoy listo», respondió Harry. «Esto no es nada nuevo para mí. La única diferencia ahora es que no confiaré en la suerte ni seré atraído a una trampa. Es él quien ya cayó en la mía. Como siempre, su ego es su perdición. Muerte. Olingrad no. Hoy es el día, viejo amigo», lo consoló Harry, acariciando el plumaje del cuervo. «Hoy es el día». Las brujas y magos reunidos guardaron silencio, aparentemente esperando que comenzaran las festividades. No fue hasta un tiempo después que Harry se levantó del sillón en el que estaba sentado y se preparó para que se pronunciara una palabra. «Es hora», anunció simplemente, detectando movimiento en varios lugares diferentes del pueblo. «Olin, ¿sabes qué hacer?» Olin asintió antes de desaparecer en una columna de humo. «Y nosotros también», añadió Moody, señalando a sí mismo y al resto de la orden. Harry asintió. «Nos aseguraremos de que Malfoy no se escape», declaró Sirius, refiriéndose a él y a Remus. «Él no irá a ninguna parte, simplemente no lo dejes morir», instruyó Harry. «No lo haremos, pero ¿y tú?», preguntó Sirio. «Estaré donde me necesiten», respondió Harry crípticamente. «Si alguno de ustedes necesita ayuda, envíe chispas y vendrá. No hay necesidad de que ninguno de ustedes muera esta noche». Con su última palabra dada, Harry siguió la salida de Olin y desapareció en una nube de humo. Apareció en un árbol frente a la iglesia y no vio ningún movimiento dentro del terreno. Tom todavía estaba dentro, esperando una razón para mostrar su rostro. Harry ciertamente le daría eso. Como era de esperar, la presencia de la orden tomó a los mortífagos por sorpresa y los sonidos de las escaramuzas resonaron por todo el pueblo. Habiendo anticipado esto, Harry esperó su momento. Tom era tan predecible como siempre y pronto, el frío de los dementores llenó el aire.
Harry sacudió la cabeza mientras sacaba su varita y comenzaba a agitarla en patrones intrincados. En un momento, la frialdad de su propia magia anuló la de los guardias de Azkaban que se dieron cuenta de ello. Se chillaron el uno al otro casi inquisitivamente, el sonido chirriante se volvió más estridente a medida que la presencia de Harry se intensificaba. Todavía no entendía completamente el efecto que tenía en las criaturas, pero la magia que Harry ejercía era del alma, de la muerte misma. Ni siquiera los dementores podían competir con él. Como tal, se sintieron abrumados por ello, hasta el punto de que ya no podían soportar estar dentro de él. Muy pronto, huyeron y se pudieron escuchar las voces de los mortífagos exigiendo saber a dónde habían ido. Harry sonrió e ignoró la necesidad de buscar a Tom. El momento para eso llegaría muy pronto y, mientras esperaba, había otras cosas que podía hacer para ayudar a la orden. La oportunidad de hacerlo llegó después de unos 5 minutos de combates entre los grupos dispersos. Al otro lado de la aldea, chispas verdes se dispararon al aire y Harry dejó el árbol desde el que estaba observando para anunciarle su llegada a Tom. «Romper, mi señor, los dementores se han ido», anunció Lucius sin aliento, después de haber corrido para informar a su maestro del acontecimiento no deseado. «¿Desaparecido?», Voldemort cuestionó tontamente. Lucius asintió nerviosamente. «No puedo explicarlo, mi señor, pero tan pronto como sintieron esa magia, corrieron». Voldemort gruñó, aunque cualquier refutación que tuvo fue interrumpida por la rotura de una de las vidrieras. Miró con curiosidad cómo una cabeza cortada rodaba hacia él y se detenía a sus pies. Se encontró contemplando la expresión horrorizada de Antonin Dolov. El señor oscuro se estremeció cuando los ojos cerrados de la cabeza se abrieron, aunque no eran del azul cerúleo de su seguidor sino blancos y vacíos. «No puedes huir de la muerte, Tom», habló, moviendo los labios de manera tan burlona como morbosa. Con un movimiento de su varita, la cabeza fue envuelta en llamas y la iglesia comenzó a llenarse con el olor a carne quemada. «No puedes huir de la muerte, Tom», continuaron los susurros, resonando en las paredes que rodeaban a Lord Voldemort. «La muerte viene por ti esta noche». Voldemort gruñó. «Trucos de salón». «No tiene más que trucos de salón». Lucius asintió, pero el hombre palideció. Las tácticas de miedo de Potter estaban funcionando y el señor oscuro no podía permitir eso. «¿Dónde está?» él demandó. Lucius tragó profundamente. «No lo sé, mi señor». «Entonces encuéntralo, Lucius». El señor Malfoy asintió y de mala gana abandonó la seguridad de la iglesia, dándole al señor oscuro espacio para pensar. Sin embargo, tal cosa duró solo un momento, ya que se rompieron más ventanas y más cabezas se depositaron a su alrededor, pronunciando palabras similares a las primeras. «Ven, Tom, la muerte está ansiosa por conocerte. Te escondes mientras tus seguidores lo saludan tan fácilmente. Cobarde. Muerte. Encuéntrame». El señor oscuro desató un rugido gutural e inmoló la docena de cabezas de los mortífagos que habían encontrado su fin a manos de Potter. Sabiendo que necesitaba actuar, envió la señal a sus seguidores para que se reagruparan. Lo que fuera que estuviera sucediendo allí no era una ventaja para ellos. Estaban siendo masacrados y él no podía permitirse el lujo de sufrir bajas, no cuando tan pocos habían respondido a su llamada esa noche. Con la señal enviada, salió de los confines de la iglesia y observó cómo aquellos que habían demostrado su lealtad llegaban en masa, algunos luchando por escapar, algunos con lesiones deportivas, pero todos adornando una mirada de preocupación en el mejor de los casos. «Ven», instruyó el señor oscuro en su habitual tono calmante, aunque no sintió nada por el estilo. Esta noche ya estaba resultando ser un desastre, pero atraparía a Potter. El niño no podía esperar salir victorioso con semejante engaño. Lord Voldemort no se dejó engañar por tales tácticas. Él asintió satisfactoriamente al darse cuenta de que todavía tenía una considerable ventaja numérica.
Los restos de lo que quedaba de la orden no podían esperar ganar en una lucha abierta. Simplemente necesitaba atraerlos hacia uno. Con una idea formándose, colocó la punta de su varita en su garganta y se dirigió a aquel cuya muerte pondría fin a este tonto intento de golpe. Me llamas cobarde, Potter, pero eres tú quien se esconde en las sombras. Tus padres al menos tuvieron las agallas para enfrentarme y morir de pie. Lo recuerdo bien, tu patética madre y tu padre suplicando por tu vida mientras yo les quito el suyo. Habiendo dicho todo lo que deseaba, el señor oscuro sacó su varita y esperó, el silencio de anticipación casi sofocante. Cuando pareció que Potter no mordería el anzuelo, suspiró y comenzó a considerar otro enfoque, solo para descubrir que no era necesario cuando un solo cuervo graznó, aterrizando en un saúco en el borde del cementerio. Fue seguido por muchos otros, y el señor oscuro se preparó habiéndose vuelto cauteloso con las criaturas, pero ninguna de ellas tenía ojos blancos. No eran más que cuervos, una reunión espeluznante, pero nada más de lo que parecían ser, aparte del abrumador frío que traían consigo. Para una tarde de verano, incluso en Gran Bretaña, un escalofrío así no era natural, pero aún lo era más la apariencia de la figura oscura que entró sola en la iglesia, con sus ojos blancos ardiendo y el follaje alrededor de sus pies marchitándose y muriendo mientras caminaba a través de ella y hacia el señor oscuro. Voldemort resopló. Más trucos de salón y estética que no lo conmoverían, aunque Potter ya no era el chico que recordaba. Contra todo pronóstico, había llegado a la edad adulta, y si el señor oscuro no hubiera conocido la verdadera mediocridad del hombre que tenía delante, es posible que hubiera quedado algo impresionado. Hablas de cobardía como si no lo fueras, Tom, dijo Potter, deteniéndose a varios metros de distancia. Tú y los tuyos siempre habéis sido cobardes. Cuando era niño te encogiste en el orfanato y como estudiante en Hogwarts tomaste la salida del cobarde haciendo lo que tienes. Todo fue en vano, Tom. Los fragmentos de tu alma ahora pertenecen a muerte. El señor oscuro entrecerró los ojos hacia Potter, pero no pudo discernir si las palabras dichas eran verdad o simplemente una invención. No, era imposible. No había manera concebible de que Potter hubiera obtenido sus horrocruxes, aunque su corazón se hundió cuando el hombre habló a continuación, sin intimidarse por los números que tenía ante él. Tengo que agradecerle a Lucius por el diario, a Bellatrix por la copa y a Tuego por el resto. El relicario, el anillo y Nagini, por supuesto, dijo, levantando 5 dedos cuando terminó. La única pieza que queda eres tú. Era extraño sentirse tan vulnerable, algo que el señor oscuro no había sentido desde antes de crear su primer horrocrux, pero si lo que Potter decía era cierto, no quedaba ninguno. ¿Pero cómo? ¿Cómo había sucedido esto sin su conocimiento? Sabía del destino de Nagini, pero no había considerado que sería tan perjudicial. ¿Cómo podría serlo cuando había tomado medidas para asegurarse de que esto mismo no le sucediera? Sacudió la cabeza. No, Potter tenía que estar mintiendo. No había manera de que los hubiera conseguido todos. El hombre estaba tratando de asustarlo y el señor oscuro se negó a ceder. Veo que no me crees, suspiró Potter. Te sugeriría que los revises, pero no saldrás de aquí esta noche para hacerlo, Ridley. La muerte finalmente ha venido por ti. Mátalo. Rugió Voldemort. Como uno solo, los mortífagos atacaron pero sus hechizos no encontraron nada cuando Potter desapareció en una nube de humo y los cuervos volaron. Comenzaron a lanzarse hacia él y sus seguidores, y aunque no sabía qué pasaría, no estaba dispuesto a correr riesgos, no cuando aparentemente era tan vulnerable. Escudos. Instruyó, erigiendo uno propio. Los mortífagos siguieron sus órdenes y los que fueron lo suficientemente rápidos se salvaron de las explosiones resultantes, y los que no, quedaron reducidos a poco más que restos de sangre, huesos y tendones que quedaron atrás, esparcidos por los terrenos de la iglesia.
Incluso vio a uno de los cuervos volar hacia la boca de un hombre y estrangularlo desde adentro antes de que la fina niebla de sangre cubriera su túnica, mientras esa cabeza también era destruida por una explosión. Los cuervos estaban demostrando ser problemáticos, pero aún más lo eran los miembros de la orden, que lo tomaron como señal para atacar, pero al señor oscuro no le preocupaban. No podían esperar igualarlo con una varita. Solo tenía ojos para Potter y escaneó el área en busca de él. Romper, ahí está, llamó Sirius a Remus mientras esquivaba un chorro de luz naranja dirigido hacia él por un mortífago. Se había desatado el infierno en Godric Hollow, y Sirius se encontró espalda con el hombre lobo, algo que habían hecho a menudo durante el primer año. Remus Lupin era una de las dos únicas personas en las que confiaba, y el otro estaba causando su propio caos mientras se enfrentaba al Señor Oscuro. A ambos lados del conflicto se les estaba dando un amplio margen de maniobra. Debilucho, resopló Remus, viendo al indicado Lucius Malfoy que estaba al acecho al borde de la pelea, disparando hechizos a los miembros de la orden cuando no estaban mirando. ¿Por qué Harry lo quiere? Sirius se encogió de hombros. No lo sé, Mooni, pero él está convencido de que lo han tomado. Remus asintió y el par despachó a sus enemigos actuales antes de centrar su atención en el rubio. ¿Cuál es la apuesta a que no vendrá silenciosamente? Cuestionó el hombre lobo. No me importa, respondió Sirius. Harry solo dijo que lo quería vivo, no significa que no podamos tomar una parte de él para nosotros. Va a correr tan pronto como nos vea, suspiró Remus. Entonces enfréntate a él, instruyó Sirius. Él todavía cree que eres inferior. Lo llevaré cuando no lo espere. El brillo en los ojos de Sirius nunca era un buen augurio para nadie. En su juventud, significaba que alguien que lo había despreciado estaría en el lado equivocado de una broma. La última vez que Remus había visto el brillo fue cuando Snape conoció su lado hombre lobo en la Casa de los Gritos. Sin embargo, asintió y Sirius comenzó a rodear el borde de la pelea mientras Remus se abría paso hacia el rubio. Oye, Malfoy, llamó mientras se acercaba al hombre. Lucius lo miró, su labio se curvó con disgusto ante la aparición del hombre lobo. Veo que lograste sobrevivir al sacrificio de tu grupo por parte de Potter. Una pena, dijo Malfoy con disgusto, preparando su varita, su mirada recorriendo el ancho del cementerio para asegurarse de que los dos no serían interrumpidos. Remus ignoró la púa y los dos comenzaron a intercambiar hechizos. A pesar de su inclinación por la cobardía, Lucius era un mago peligroso y talentoso por derecho propio y Remus se encontró teniendo que esforzarse para igualarlo, aunque importó poco cuando se escuchó un gruñido solo unos momentos después y Lucius Malfoy gritó mientras era arrastrado al suelo por su cuello. Un perro grande y negro apareció aparentemente de la nada. Buen trabajo, Canuto, elogió Remus mientras quitaba a Lucius su varita, pero tendrás que dejarlo ir para que pueda ser atado. Con un gemido, Sirius soltó su agarre y Remus ató al gimiente Malfoy que sangraba abundantemente por las heridas que le habían infligido. ¿Tuviste que morder tan fuerte? Remus suspiró. No pude evitarlo, respondió Sirius encogiéndose de hombros después de haber vuelto a su forma humana. Tuve que luchar contra el impulso de no arrancarle la cabeza tal como está. Remus se rió entre dientes. Bueno, lo tenemos. Desilusionadlo y aseguraos de que no pueda moverse. Todavía necesitan nuestra ayuda, señaló, señalando a los miembros de la orden aún superados en número. Sirius asintió y se puso a trabajar haciendo precisamente eso, su varita se movió al nivel del pecho mientras otra franja de hombres y mujeres entraban por la puerta. ¿Quién diablos es él? Preguntó. ¿No es ese Greengras? Remus cuestionó mientras el hombre que identificó le cortaba el brazo a un mortífago. Maldita sea, lo es, jadeó Sirius, y ahí están Davis, Diggory y Patil, añadió, reconociendo a más miembros del grupo que había llegado.
Había alrededor de 30 en total, cada uno de los cuales se enfrentaba a los mortífagos. Debieron haber escuchado la transmisión, dedujo Rebus. Sirius asintió con la cabeza. Bueno, eso ciertamente cambia las cosas. Romper, sin lugar a dudas, el Señor Oscuro estaba más allá de la norma con la habilidad con la que manejaba su varita, pero este no era el mismo Voldemort al que Harry se había acostumbrado a pelear. Tom nunca lo admitiría, puede que ni siquiera sea consciente de ello, pero este no era el mismo hombre con el que había luchado en Hogsmeade. Este Voldemort era una fracción más lento, sus hechizos eran menos impactantes y su temperamento lo hacía más volátil y propenso a respuestas emocionales. Profundizar en la creación de sus Horcruxes no le había servido de mucho en muchos frentes, aunque seguía siendo un hombre excepcionalmente peligroso con quien cruzar varitas. Para Harry, sin embargo, el Señor Oscuro aquí faltaba, y era solo cuestión de tiempo antes de que fuera derribado. Su frustración ya creció, nublando su juicio y provocando que cometiera errores menores. Se había acostumbrado tanto a ser un mago superior que no podía imaginar que lo superaran. Como tal, no fue tan cuidadoso como debería cuando se enfrentó a alguien de igual habilidad. Otro ataque fue detenido y Harry respondió al fuego con un hechizo propio, obligando a Voldemort a retroceder y necesitando defenderse. No era el estilo preferido del hombre, pero permitirle continuar con su ataque no era lo más inteligente. Si al Señor Oscuro se le permitiera establecer un ritmo de dominio, sería casi imposible romperlo. Necesitaba que le hicieran pensar con rapidez y no conformarse. Era la única manera en que Harry saldría victorioso. Independientemente de lo que sabía, conocer a su enemigo y contrarrestarlo eran dos cosas completamente diferentes, y Harry se encontró atrapado en un punto muerto con el Señor Oscuro que estaba haciendo lo suficiente para evitar que tomara una ventaja. Aunque era frustrante, Harry sabía que probablemente llegaría a esto. Incluso con una ventaja de velocidad, Voldemort era un excelente mago e hizo todo lo correcto para evitarlo. Harry no esperaba salir ileso de la pelea, pero esperaba poder hacerlo sin heridas graves. Ya había sido cortado varias veces por los escombros que habían estado esparcidos y su brazo palpitaba por donde le habían cortado una maldición contundente, pero sabía que si quería una apertura para atacar, Voldemort tendría que volverse más descuidado y para lograrlo, necesitaba creer que estaba ganando. Harry observó los hechizos que le enviaron. Una maldición Cruciatus, un maleficio desgarrador, una maldición de licuación de órganos y finalmente una maldición cortante simple pero efectiva. Preparándose, permitió que este último le rozara el hombro, siseando mientras cortaba profundamente su carne. Se escuchó un grito ahogado colectivo de los que estaban dentro del cementerio. Los ojos del Señor Oscuro se iluminaron positivamente ante el éxito inesperado y saltó para aprovecharse de su oponente herido. Avada Kedavra. Harry había anticipado tal movimiento y no había estado inactivo. Antes incluso de pronunciar la primera sílaba, su propia varita estaba preparada y lista. La sonrisa triunfante del Señor Oscuro duró poco cuando Harry disparó su refutación, alejándose ágilmente del chorro de luz verde que se aproximaba y dando un suspiro de alivio cuando apenas lo alcanzó. A Voldemort no se le concedió ese respiro y gritó cuando se escuchó un fuerte chasquido y solo pudo mirar tontamente el brazo que había sido arrancado de su cuerpo, con la mano todavía agarrando su varita. Frenéticamente, luchó por recuperarlo solo para sentir una fuerte presión alrededor de su cuello antes de que lo tiraran hacia atrás sin contemplaciones, la fuerza lo dejó sin aliento mientras caía al suelo. No lo creo, Tom, gruñó Harry, pisoteando el pecho del Señor Oscuro caído, quien jadeó en protesta. Cualquier palabra que hubiera dicho cayó en oídos sordos cuando Harry lo agarró por el cuello y se arrodilló junto a él. He estado esperando esto toda mi vida, murmuró. Hubo momentos en los que pensé que eso nunca sucedería, pero a través de una serie de eventos afortunados y no tan afortunados, ¡aquí estamos!
Voldemort no dijo nada mientras el joven lo miraba torvamente, la herida en su hombro goteaba grandes cantidades de sangre y manchaba la pálida piel de su cuello de un rojo mórbido. Él te está esperando ahora, Tom, susurró Harry. No se puede huir de la muerte. Voldemort se atragantó cuando la mano libre de Potter se estrelló contra su pecho y sintió que algo apretaba su corazón. Era un sentimiento extraño y desagradable ser invadido de esa manera, pero no hubo dolor, no hasta que Potter apretó con todas sus fuerzas y el señor oscuro se sintió lleno de una frialdad antinatural. Adiós, Tom, murmuró Harry cruelmente mientras minaba los últimos vestigios de vida del hombre que lo había perseguido desde las sombras durante la mayor parte de su vida. Una vez realizado el acto, permitió que el cuerpo de su enemigo se desplomara, se quedara quieto para siempre. Por lo que a Harry le importaba, los cuervos podían darse un festín con lo que quedaba, él había reclamado el alma y eso era todo lo que importaba. La figura encapuchada estaría esperando su llegada, pero había una última parada que debía hacer antes de encontrar el camino a casa. Se puso de pie para ser recibido por la visión de brujas y magos atónitos, aquellos vestidos con capas negras mirándolo con cautela y los demás en estado de shock. A pesar de su confianza en sí mismo, hubo quienes dudaron de él, pero ahora guardaron silencio. Suelten sus varitas, ordenó, se acabó. Para acentuar su punto, el grupo de cuervos que lo habían vigilado se elevó al cielo, y sus graznidos sirvieron para advertir a aquellos que tal vez no obedecerían. Lento pero seguro, lo hicieron y Harry dirigió su atención a su padrino. ¿Dónde está? Lo atrapamos, le aseguró Sirius, señalando donde Remus sostenía a Malfoy por el cuello de su túnica. Gracias, dijo Harry con sinceridad. No te volveré a ver, ¿verdad? Preguntó Sirius mientras Harry comenzaba a alejarse de él. No. Es hora de que me vaya a casa. Sirius asintió entendiendo. Había sido algo difícil de aceptar, pero Harry se había construido una vida, era feliz y eso era todo lo que Sirius siempre quiso para él. Bueno, dale una patada en el trasero al más joven. No dejes que termine en Azkaban. Harry se rió entre dientes mientras asentía. Lo haré, prometió, abrazando al hombre con fuerza. Cuídate, Harry, susurró Sirius. James y Lily estarían orgullosos de ti. Harry no creía que lo hicieran, pero no cuestionó al hombre. Tú también cuídate, Sirius. Encuentra algo que te haga feliz. Sirius asintió y Harry le ofreció una última sonrisa antes de acercarse al bastante aterrorizado Lucius Malfoy. ¿Qué quieres de mí? Tartamudeó. ¿De ti? Nada, respondió Harry con frialdad, pero qué tan cooperativo seas decidirá cuánto tiempo más vivirás en la comodidad que sientes ahora. Si me jodes, me aseguraré de que tus momentos finales sean más agradables. Miserable que el suyo, añadió, señalando con el pulgar en dirección al cadáver del señor oscuro. Lucius tembló mientras asentía. De hecho, los cuervos habían comenzado a darse un festín con los restos de Voldemort. Bien, ahora me llevarás a tu casa. Tengo negocios allí. ¿Mi casa? No hagas preguntas, Malfoy, y no me veré obligado a lastimarte. Voy contigo. Una voz lo interrumpió, y Harry se encontró frente a un hombre que no conocía. Mi hija está allí y la llevaré a casa. ¿Su hija? Astoria Greengrass. La obligaron a casarse con su hijo, explicó el hombre, señalando a Lucius encogido de miedo. Entonces, ¿quién soy yo para detenerte? Respondió Harry. No podía imaginarse estar en tal posición y si Helena hubiera sido forzada a eso, pondría al mundo de rodillas para liberarla de alguien como Draco. Vamos, entonces Lucius, no tengo tiempo que perder, insistió Harry mientras dejaba caer sus protecciones. Lucius solo pudo asentir mientras Harry y Greengrass tomaban su túnica, y con un último gesto de agradecimiento hacia Remus, se fueron.